En este video, como el internet estaba regular en la clase, voy a dejarles este video de física. Ayer vimos en la clase de física gráficas y vimos que podemos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, donde las fórmulas eran para la rapidez, distancia sobre tiempo, para la velocidad, desplazamiento sobre tiempo. Y esas son las variables que vamos a estudiar: distancia, rapidez, desplazamiento, velocidad y tiempo. Entonces vimos una primera gráfica, que era una gráfica distancia-tiempo. En esa gráfica va a aparecer en el eje X el tiempo, en el eje Y la distancia. Y la recta que vamos a ver para el movimiento rectilíneo uniforme será creciente cuando el objeto avanza, será constante cuando la velocidad, la rapidez, sea cero. Es decir, esté quieto. Es decir, estamos a una distancia de 200 y durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, de 3 a 5 segundos, no cambia la distancia. Como no cambia la distancia, quiere decir que la distancia que ha recorrido en ese intervalo es cero y por lo tanto la rapidez es cero. Y luego vimos también que la línea puede ir hacia abajo. Cuando va hacia abajo, significa que retrocede, que recorre una distancia, la que sea, pero retrocede. Y cuando iba hacia arriba, dijimos avanza. Y cuando es horizontal, dijimos está en reposo. Bueno, eso es lo que vimos ayer. Bien, hoy vamos a ver este tipo de gráficas que vienen en el libro. Este es el segundo ejemplo de gráfica que viene en el libro. Esta es una gráfica donde nos aparece con una flecha. Así que eso quiere decir que esto es desplazamiento, tiempo. Les digo como antes, estos son gráficas, así que no vamos a dibujar aquí, aunque efectivamente el desplazamiento es un vector, pero en la gráfica lo que nos señala es cómo cambia el desplazamiento. Entonces, no nos vamos a encontrar esto con flechas, sino que nos lo vamos a encontrar así como una línea. Entonces, esto se interpreta muy parecido a la gráfica de distancia, pero con el detalle que la gráfica del desplazamiento toma en cuenta el cambio de dirección. Entonces, normalmente nos van a decir, se trata de un movimiento que comienza y nos van a dar la dirección. Nos tienen que decir la dirección. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que es un objeto que se mueve, es un móvil que inicia, nos dicen, que inicia un movimiento hacia, y nos van a decir hacia dónde. Hacia, por ejemplo, supongamos que en este caso fuera, no lo dice aquí, pero vamos a suponer que fuera hacia el este, por ejemplo. Entonces ya sabemos que desde cero, todo lo que sea avanzar es hacia el este. Y todo lo que sea regresarse es hacia el oeste. ¿Veis? Esto es lo importante para contestar a las preguntas que nos vayan a hacer. Por ejemplo, si queremos decir cuál sería, en el primer periodo, cuál sería el desplazamiento. Pues el desplazamiento sería, vemos aquí, que en estos 4 primeros minutos el desplazamiento ha llegado hasta 200. Entonces podríamos decir que son 200 m, porque son metros. Y si nos han dicho que el movimiento es hacia el este, pues le ponemos dirección hacia el este. ¿Ven? ¿Qué pasa en el segundo periodo? Pues que en el segundo periodo no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento sería 0. ¿Por qué? Porque inicia en 4 en un valor de 200 y termina en 7 en el mismo valor de 200. Así que el desplazamiento es 0. Cuando la gráfica sea horizontal, el desplazamiento es 0. ¿Y qué pasa en el tercer periodo? Pues en el tercer periodo vamos a encontrar que comienza el... Perdón, continúa. Entonces, en el tercer periodo, si comenzamos a 200, en un valor de 200, y terminamos en un valor 0, ¿ven? Que termina en el valor 0, comienza en 200, pero aquí al final estamos en 0. Eso quiere decir que retrocede. Así que si retrocede, el desplazamiento ha sido
tiene un valor de 200, porque es lo que va desde 200 hasta 0, 200, pero en este caso diremos que es hacia el oeste. ¿Ven? Es hacia el oeste. En este tercer periodo, el desplazamiento es hacia el oeste. Muy bien. ¿Y qué pasa con esta pregunta? ¿Cuál es el desplazamiento final? Pues vean, también nos pueden preguntar cuál ha sido el desplazamiento durante todo el gráfico. Entonces, el desplazamiento final, si nos preguntaran por el desplazamiento final, diríamos que es 0. ¿Por qué? Porque ha vuelto al mismo sitio del que partió. Entonces, si la gráfica termina en el mismo sitio donde comenzó, es decir, comenzó en 0 y viene a terminar en 0, ven que termina aquí, donde comenzó en 0. Entonces, el desplazamiento final será 0. Porque recuerden que el desplazamiento es el vector que se produce desde el punto de inicio hasta el punto de partida. Hasta el punto final. Si el punto final es el mismo que el punto inicial, el desplazamiento final. Ahora bien, en estos gráficos de desplazamiento también nos pueden preguntar por la distancia recorrida. Aunque sea un gráfico de desplazamiento, nos pueden preguntar por la distancia. Si nos preguntan por la distancia, no vamos a contestar con dirección, por ejemplo. En el primer periodo, la distancia recorrida serían 200. ¿Por qué? Porque termina en 200 si se inicia en 0. 200 menos 0, 200. ¿Ven? En el segundo, la distancia recorrida sería 0. Que se inicia en 200 y termina en 200, así que la distancia es 0. Y en el tercer periodo, la distancia recorrida será también de 200 y no tenemos que dar dirección. ¿Por qué es de 200? Porque se inicia en 200 y termina en 0, pues de 200. ¿Ven? Lo que tenemos que hacer es restar los valores de donde se inicia y donde termina, o donde termina y donde se inicia, porque vamos a contestar sin signo. La distancia no vamos a decir ningún signo. ¿Ok? Bien, pues entonces con esto voy a terminar este video. Lo único que les voy a dejar que vamos a hacer en clase, el siguiente ejemplo de esta gráfica que dice aquí distancia-tiempo. Pero en realidad, ven que aquí tenía... En realidad esta es una gráfica, el libro está mal, ya les he dicho que tenía algunos errores. En realidad esta es una gráfica desplazamiento-tiempo. ¿Ven? Lo único que sí que quiten las flechas, porque ya les he dicho que no, estas gráficas no vamos a usar flechas. Entonces pueden ver que la distancia total recorrida que nos pregunta, pues aquí lo hace, como es la distancia total, lo que va haciendo es ir sumando la distancia de cada periodo. Entonces en el primer periodo son 10, en el segundo periodo 0, en el tercer periodo 20. ¿Ven? Esa es la distancia total recorrida. También en este tipo de gráficos, para calcular la distancia, podríamos decir, ok, ¿dónde empieza? En 0. Si yo hago visualmente un recorrido, ¿dónde termina? En 30. Pues entonces durante este periodo son 30. Y después, desde 30, la gráfica va bajando hasta volver a 0. Así que aquí son otros 30. Entonces 30 más 30, la distancia recorrida son 60 metros. Porque vean el gráfico que dice metros. También se puede hacer así. O pueden ir calculando periodo por periodo. ¿Ok? Pero lo que sí que no se equivoquen, porque en el periodo 2 la distancia es 0, no son 10. ¿Ok? Y en el periodo 5 la distancia es 0 también. ¿Ok? Bien. Y después van contestando a las preguntas. El desplazamiento total. Pues el desplazamiento total dice aquí igual que se sumen, que se resten, pero igual no hace falta porque si hemos comenzado en 0 y terminamos en 0, el desplazamiento total, ¿verdad? No el de un periodo, sino total, igual va a ser 0. Muy bien. Después nos pregunta dónde se mantuvo en reposo. ¿Dónde se mantuvo en reposo? Pues donde no hay movimiento. En el periodo 2 hemos dicho todos aquellos periodos que sean horizontales, en esta gráfica de desplazamiento-tiempo, significa que no hay velocidad, así que se mantuvo en reposo. ¿Dónde se movió hacia el oeste? La siguiente pregunta. Pues vean cómo dice la gráfica. Dice que inicia su recorrido hacia el este, es decir,
que conforme la gráfica es creciente, es decir, va aumentando el desplazamiento, ¿ven? Significa que va hacia el este. Pero cuando la gráfica se hace hacia abajo, significa que se devuelve. Por lo tanto, en estos la dirección es hacia el oeste, en el periodo 4 y en el periodo 6, que es hacia el oeste. ¿Cómo sabemos que es el oeste? Porque nos dice que la gráfica se inicia hacia el este. Entonces, todo lo que sea en dirección contraria, es decir, que se devuelve, es hacia el oeste. Y así es como se contesta. Muy bien. Y después, por último, nos hace esta pregunta de calcular la rapidez en los intervalos 3 y 4. Entonces, les recuerdo que para calcular la rapidez tendremos que dividir distancia entre tiempo. Así que anotamos que en el intervalo 3, la distancia, hemos dicho que era de 20 metros, o la podemos calcular porque va de 10 a 30. Entonces, en ese intervalo 3, voy a borrar todo esto, en ese intervalo 3, la distancia, es 20 metros, ¿ok? Muy bien. Y en el intervalo 6, la distancia será de 10 metros. Así se calcula poniendo el tiempo que es, el tiempo lo vemos en la gráfica X, igual aquí el tiempo son 2 y aquí el tiempo son 3, ¿ven? Entonces lo cambiamos aquí es lo único que hay que cambiar y poner un 2. Muy bien, pues aquí les dejo este video para que hagan esto.